Aquella mañana tenía el olor de flores frescas y café frío. Era el velorio de William, y Eleanor Bradley sentía el peso de un silencio diferente. No el de la muerte, sino el de la ausencia repentina de todo lo que habían construido juntos en 45 años de matrimonio. A los 71 años se mantenía erguida, vestida con un abrigo azul marino que William siempre elogiaba, y recibía las condolencias con una serenidad que ocultaba el torbellino en su pecho. Entre abrazos y palabras de consuelo, se apartó por un momento para respirar en el pasillo lateral de la capilla. Fue cuando escuchó, sin querer, lo que cambiaría todo. En cuanto firme los papeles, vendemos la casa y la dividimos. No podemos esperar mucho, ahora está sola. La voz era de Diana, su nuera, y antes de que Eleanor pudiera procesarlo, otra frase vino, como un golpe. Ya podemos buscarle un lugar, un asilo limpio, cerca del centro. No reaccionó. Volvió lentamente a la sala principal, como si nada hubiera pasado, pero por dentro algo se había roto. Eleanor era muchas cosas, viuda, anciana, exmaestra de niños pequeños, pero nunca había sido débil. William solía decir, entre bromas y caricias, que ella era la columna vertebral de la familia, y era cierto. Durante años, ella se encargó de todo, de la casa, de los hijos, de las finanzas, de los alumnos, y por último, de William, hasta sus últimos días. La idea de que alguien pudiera ahora decidir su destino como si fuera un mueble fuera de lugar era insoportable. No se trataba solo de la casa, se trataba de respeto, de autonomía, de la vida que aún quería vivir. Esa noche, Eleanor casi no durmió, no por tristeza, sino por una inquietud que solo quien ha sido subestimado conoce. Sentada en la poltrona que compartía con William en las tardes de lectura, repasaba mentalmente la conversación que había escuchado. No lloraba, ya lo había hecho en los días anteriores, en silencio, cuando su habitación quedó vacía y el cepillo de dientes fue retirado del lavabo. Ahora, lo que sentía era algo más parecido a rabia. No la explosiva, sino la que viene de un lugar profundo, de la frustración de darse cuenta que alguien que debería protegerla se estaba preparando para descartarla. Nunca había tenido una relación fácil con Diana, pero nunca imaginó que la nuera fuera capaz de planear algo así con tanta frialdad, y aún durante el propio velorio de su suegro. Lo más doloroso, sin embargo, era imaginar que Robert consintiera eso. El hijo que crió con tanto esmero, que le preparaba la lonchera con una nota hasta 8º grado, ahora parecía estar de acuerdo con una decisión que la empujaba a la soledad disfrazada de cuidado. A la mañana siguiente, Eleanor se despertó temprano, se puso los pantalones marrones que usaba para ir al mercado y preparó un café fuerte. Había algo ritual en esa mañana, como si necesitara reforzar su propia rutina para recordarse a sí misma que estaba viva, presente y lúcida. Abrió la agenda vieja, donde solía anotar medicamentos y citas médicas, y marcó una consulta con su médico, el doctor Enrique. Necesitaba un informe. No dejaría dudas. Estaba en plena capacidad física y mental. Si alguien se atrevía a dudarlo, tendría pruebas. Luego abrió la caja de fotos en el armario del pasillo. Sacó de allí una carta de William, escrita meses antes de su muerte, cuando ya presagiaba que algo cambiaría tras su partida. «Sé firme, él», decía el final. «Esta casa es tuya, y sabes por qué». Eso reavivó algo dentro de ella. Por primera vez en días, Eleanor sintió que no estaba tan sola como pensaba. Solo necesitaba recordar quién era. La consulta con el doctor Enrique estaba a solo 5 cuadras de su casa. Caminó, como siempre lo hacía, negándose a pedir un aventón o llamar un taxi. Cuando llegó, saludó a la recepcionista con la misma sonrisa amable de años atrás, cuando llevaba a William a los exámenes mensuales. Enrique la atendió puntualmente, como era su costumbre, y escuchó con atención mientras ella le exponía, con calma,
todo lo que le preocupaba. No le pidió que desenmascarara a nadie, solo quería una evaluación objetiva, si aún tenía condiciones físicas y mentales para vivir sola. El médico, un hombre de voz pausada y mirada atenta, la examinó con delicadeza y al final dijo lo que Eleanor ya sabía. «Estás bien, Eleanor, mucho mejor que mucha gente más joven, y sí, puedo certificarlo». Cuando ella sostuvo el papel firmado, con la letra redonda de Henrique declarando su plena autonomía, sintió como si hubiera recibido una armadura. No era el tipo de mujer que necesitaba probar quién era, pero si era necesario, lo probaría con todas las letras. De regreso a casa, Eleanor llamó a Sandra, la enfermera que había acompañado a William en sus últimos meses. La llamada no solo era sobre cuidados médicos, era una solicitud velada de compañía. Sandra era una mujer práctica, pero afectuosa, del tipo que se daba cuenta cuando alguien necesitaba más escuchar que recibir consejos. Acordaron un café para el día siguiente. Eleanor quería conversar, organizar sus próximos pasos, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que, a veces, el coraje también venía acompañado de estrategia. Esa noche preparó una cena simple, se sentó sola a la mesa y por primera vez desde el velorio comió sin prisa. Dejó la radio encendida a un volumen bajo, escuchó una canción antigua que sonaba en sus tiempos universitarios y escribió en un cuaderno: «Lo primero que intentan quitarle a una mujer vieja es la decisión. Yo aún tengo la mía». Sandra llegó al día siguiente con la misma sonrisa sincera de siempre, trayendo un pastel de zanahoria envuelto en papel de aluminio y un cariño que no se compraba. Se sentaron en la terraza, donde Eleanor solía regar las plantas al atardecer, y hablaron durante casi 2 horas. La exenfermera ya no trabajaba a tiempo completo, pero se ofreció a pasar por allí 2 veces a la semana, para revisar la presión, escuchar un poco de buena charla y tomar café decente, como ella misma bromeó. Para Eleanor, ese gesto simple representaba más que compañía, era un cimiento. Sandra le recordaba que todavía formaba parte del mundo, que aún tenía vínculos, que podía contar con alguien que la veía como persona, no como una carga. También hablaron de Diana, y Sandra fue directa, sin rodeos. Ella quiere la casa. No es personal, Eleanor, es interés. Tú estorbas en su plan. Eso dolió, pero no sorprendió. Lo que realmente la marcaba era el hecho de que su hijo no había dicho una palabra. La semana siguiente, Eleanor decidió que no podía seguir posponiendo el enfrentamiento. No esperaría que llegaran con papeles listos, con mentiras disfrazadas de preocupación. Era ella quien necesitaba hablar. Llamó a Robert y le pidió que él y Diana pasaran el sábado por la tarde. Solo dijo que era importante y que necesitaba una conversación entre adultos. Cuando llegaron, Eleanor ya los esperaba sentada a la mesa del comedor, con una carpeta marrón al lado de la taza de té. Diana entró con esa sonrisa forzada, como quien ensaya cordialidad, y Robert evitaba la mirada de su madre. Eleanor respiró hondo y con voz firme comenzó: «El día del velorio de tu padre los escuché a ustedes dos en el pasillo». El silencio fue inmediato. Ni protestas, ni justificaciones. Y continuó: «Escuché todo. La idea del asilo, la prisa por vender la casa, la frialdad». Entonces abrió la carpeta y puso el informe médico sobre la mesa. «Estoy sana, estoy saludable, y esta casa es mía. No me voy a ir». Diana cruzó los brazos e intentó mantener la postura, pero sus ojos delataban la sorpresa. No esperaba que Eleanor tomara la delantera con tanta claridad. «Nadie quiere hacerte mal, Eleanor. Estamos intentando facilitar las cosas. La casa es grande. Estás sola. Solo pensamos en lo que sería mejor». Eleanor la interrumpió con una mirada serena pero firme. «¿Mejor para quién?». Y entonces miró a su hijo, que aún no había dicho nada. «Robert, ¿vas a dejar que hablen por ti?». Él tragó saliva. Miró a su madre como si la estuviera viendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Yo
Pensé que sería más fácil así, mamá. Parecías tan abatida después de la muerte de papá. Eleanor respondió sin levantar la voz. Estar triste no es lo mismo que estar incapacitada, y no voy a permitir que usen mi dolor como justificación para borrarme de mi propia vida. El estancamiento flotaba en el aire, y por primera vez Diana no tenía un argumento listo. Eleanor continuó, sacando un sobre del cajón. William dejó una carta para ser entregada al abogado. Pidió que se leyera solo en presencia de los herederos. No sabía exactamente el contenido, pero conocía bien a su esposo. Él ya presagiaba en las últimas semanas que Diana haría algún movimiento con respecto a la casa. Mientras la pareja salía de la casa, visiblemente desconcertada, Eleanor respiró hondo. Sabía que el enfrentamiento no era el final, era solo el comienzo. Aún habría resistencia, manipulación, intentos de revertir la narrativa. Pero ahora ella ya no estaba a la defensiva. Había retomado la posición que siempre fue suya, la de alguien que construyó esa casa, que sustentó esa familia, y que tenía todo el derecho de permanecer allí, en paz, con dignidad. 2 días después, Eleanor recibió la llamada del abogado de la familia, confirmando que la lectura del testamento sería el próximo viernes. Sonaba amable, pero objetivo, como si ya supiera que el documento traería sorpresas. Eleanor agradeció, anotó la hora y colgó. Durante la semana mantuvo la rutina que siempre había tenido. Se despertaba temprano, preparaba su café, leía un poco en el jardín y de vez en cuando intercambiaba mensajes con Sandra. Pero algo había cambiado. Ahora, cada acción simple venía acompañada de una nueva convicción. No se trataba solo de resistir, se trataba de existir con plenitud, de defender el espacio que construyó a lo largo de su vida. Un día antes de la reunión, mientras organizaba algunos documentos antiguos, encontró una foto de Emma, su nieta, de 7 años, vestida de bailarina. Ese recuerdo la hizo sonreír. Emma era diferente. Siempre la trató con afecto genuino, sin las formalidades frías que Diana imponía en las visitas familiares. Eleanor aún no lo sabía, pero sería su propia nieta quien pronto se convertiría en su principal vínculo con el futuro. El viernes, la sala del despacho del abogado estaba llena, pero el ambiente era tenso. Diana mantenía la mirada distante, mientras Robert evitaba el contacto visual con su madre. Eleanor entró acompañada de Sandra, que se quedó afuera. El abogado saludó a todos e inició la lectura con voz firme. Las disposiciones generales no causaron sorpresas. La división de cuentas, aplicaciones, objetos personales. Pero cuando llegó a la cláusula sobre la casa, todos se inclinaron ligeramente hacia adelante. Conforme al deseo registrado en documento manuscrito y validado en notaría, dejo la propiedad en la que resido actualmente exclusivamente para mi esposa, Eleanor Bradley, con la condición de que su permanencia sea voluntaria y sin coacción. En caso de que haya cualquier intento de remoción o presión indebida, la propiedad no podrá ser transferida antes de su muerte, bajo pena de anulación testamentaria. El silencio fue absoluto. Eleanor no sonrió. Solo respiró hondo y ajustó el collar que William le dio en su cumpleaños número 40. Diana fue la primera en hablar, con un tono que mezclaba sorpresa e intento de racionalidad. «Entonces, ¿quiere decir que no podemos vender la casa?» El abogado confirmó con un gesto contenido. «La cláusula es clara. Cualquier intento de presión sobre la señora Eleanor invalida la transferencia. Y yo, como abogado del señor William, fui instruido para supervisar este proceso, incluso jurídicamente». Robert se pasó la mano por la cara, desconcertado. No parecía molesto, solo sin rumbo. Eleanor no dijo nada. Miraba sus manos cruzadas sobre su regazo, sintiendo que, de alguna manera, William aún la estaba protegiendo. Eso no era solo un testamento. Era un mensaje silencioso,
una alianza extendida más allá de la muerte. No se trataba de un acto de posesividad, sino de reconocimiento. William sabía que Eleanor necesitaba ese lugar, no por apego material, sino porque esa casa era su historia, y nadie tenía el derecho de borrarla. Al salir, Robert se acercó a su madre con los ojos vidriosos. «Lo siento, mamá. No supe manejar todo esto, la muerte de papá, la presión. Pensé que sería más fácil ceder que enfrentar». Eleanor no lo abrazó de inmediato. Necesitaba digerir lo que escuchaba, pero respondió con sinceridad. «No necesitas protegerme de la vejez, Robert. Solo necesitas respetarme dentro de ella». Él asintió, tragando la culpa. Diana se mantuvo más distante, sin comentar nada más. Parecía digerir el golpe en silencio. Cuando Eleanor llegó a casa, no lloró, no celebró. Solo entró, cerró la puerta con calma y encendió la luz de la sala, como hacía todos los días al atardecer. Era la misma casa, el mismo sofá, los mismos cuadros en la pared, pero ahora ella la habitaba de manera diferente. Ya no como alguien que teme ser expulsada, sino como alguien que acaba de reconquistar el derecho de quedarse. El domingo por la tarde, mientras regaba sus azaleas, Eleanor recibió una visita inesperada. Era Emma, su nieta, con una mochila a cuestas y una expresión decidida en su rostro. «¿Puedo dormir aquí hoy?», preguntó, como lo hacía cuando era niña. Eleanor sonrió, sintiendo el calor de un gesto tan simple y a la vez tan cargado de intención. Preparó chocolate caliente y las dos pasaron horas en la cocina conversando sobre todo, menos sobre Diana. Emma contó que comenzaría la universidad el semestre siguiente y que quería estar más cerca de su abuela durante esa nueva etapa. «Pensé en pedir quedarme aquí durante la universidad. Ayudo con lo que necesites. Y así nos hacemos compañía». Eleanor sintió los ojos arder. No por tristeza, sino por reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como un problema, sino como una elección. La convivencia con Emma trajo a Eleanor una ligereza que ya no percibía que existía. Las mañanas comenzaron a ser compartidas con risas sobre el café demasiado fuerte o las tostadas un poco quemadas. Emma estudiaba en la terraza y Eleanor retomó el hábito de escribir en su diario. Anotaba pequeños acontecimientos del día, frases que escuchaba en la televisión, o incluso recuerdos de William que surgían entre una taza de té y otra. Sandra continuaba pasando 2 veces por semana, y en una de esas visitas sugirió algunas adaptaciones en la casa: barras de apoyo en el baño, sensores de presencia en los pasillos y un botón de emergencia junto a la cama. Eleanor aceptó todo sin resistencia. No era señal de debilidad, era inteligencia. Quería vivir bien, con seguridad, pero sin renunciar a la autonomía. No era aferrada a la ilusión de una juventud eterna. Solo quería que respetaran su derecho de elegir el ritmo con el que envejecería. La presencia constante de Emma también trajo una reconexión con el vecindario. Eleanor, que antes evitaba encuentros casuales para no responder preguntas sobre William, ahora volvía a caminar por los alrededores con más confianza. Así fue como se reencontró con la vecina Clara, con quien había intercambiado recetas durante décadas, pero de quien se había alejado tras la pérdida de su esposo. Tomaron café juntas en la acera de casa, y entre recuerdos compartidos y novedades del vecindario, Clara comentó sobre el grupo comunitario que promovía actividades para adultos mayores activos. «Nada de pintar macetas y hacer crochet», bromeó. «Es algo serio. Taller de escritura, debates, caminatas en el parque». En el pasado, Eleanor habría dudado, pero ahora, con la casa protegida, el apoyo de Emma y la salud en orden, sintió que tal vez era hora de permitirse vivir más allá de los recuerdos. Anotó la dirección y prometió asistir a la próxima reunión. Sabía que no necesitaba probar nada a nadie, pero quería probarse a sí misma que la vida no había terminado.
Poco a poco, la casa comenzó a tener otro sonido. Ya no era solo el tic-tac del reloj de la cocina o el ruido de la tetera. Era el sonido de las conversaciones entre generaciones, de los pasos de Emma por la casa, del teléfono sonando con invitaciones a pequeños eventos locales. Eleanor, que por tanto tiempo cargó el peso de ser el pilar, ahora experimentaba lo que era ser el centro, no de responsabilidades, sino de vínculos reales. Y con esta nueva etapa también llegaron las pequeñas alegrías. Ser invitada a dar una charla sobre alfabetización infantil, reencontrar a viejas compañeras de la escuela donde enseñaba, e incluso descubrir una pasión por la fotografía con el celular que Emma le enseñó a usar mejor. Con cada nuevo descubrimiento se daba cuenta de que había una diferencia sutil entre envejecer y ser dejada atrás, y no estaba dispuesta a aceptar la segunda opción. Aquel mes, Eleanor participó en su primera reunión en el centro comunitario. Entró en la sala con pasos firmes, sintiéndose casi fuera de lugar al principio, como si estuviera invadiendo un espacio que ya no le pertenecía. Pero bastaron unos minutos de conversación para darse cuenta de que muchas de las personas allí compartían experiencias similares. Pérdidas, silencios forzados, intentos de ser borradas de las decisiones sobre sus propias vidas. Cuando llegó su turno de hablar, Eleanor fue breve pero clara. Mi nombre es Eleanor, tengo 71 años y recientemente tuve que probar que aún estoy viva para las personas que más amo. La sala quedó en silencio por un segundo y luego vinieron los asentimientos, los ojos humedecidos, las sonrisas comprensivas. Ella no estaba sola. Eso no era una terapia, era un reconocimiento. Un espejo colectivo, donde su dolor dejaba de ser una excepción y pasaba a tener sentido dentro de tantas otras historias de resistencia. Emma, por su parte, se mostraba cada vez más presente y atenta. Estudiaba, ayudaba a su abuela con las tareas diarias y nunca dejaba pasar un comentario irrespetuoso de parte de su madre. Diana, sintiendo que había perdido el control de la narrativa, intentaba restablecer una relación con su hija, pero Emma ya no era la adolescente que seguía órdenes en silencio. Ahora ella también tomaba decisiones, y su decisión era clara: estar al lado de quien le enseñaba, en la práctica, lo que significaba dignidad. En una noche lluviosa, sentadas en el sofá con mantas y un tazón de palomitas entre las dos, Emma dijo algo que Eleanor jamás olvidaría. No me enseñaste a ser fuerte con discursos, abuela. Me mostraste con la vida, y quiero estar aquí, no por obligación, sino porque tú eres mi hogar. Eleanor no respondió. Solo apretó la mano de su nieta y dejó que el silencio dijera todo. El reencuentro con su antiguo oficio también llegó de manera inesperada. Una de las coordinadoras del centro comunitario, al saber que Eleanor había sido profesora por más de 30 años, le preguntó si estaría dispuesta a acompañar a un grupo de alfabetización para adultos recién llegados al barrio. No tienes que dar clases formales, solo ayudar, conversar, orientar a quienes tienen dificultades con la lectura. Eleanor dudó por un segundo, pero aceptó. La semana siguiente estaba sentada con una señora haitiana tratando de entender las diferencias entre el sonido de las letras en francés y en portugués, y riendo juntas de los tropiezos más divertidos. La sala era pequeña, con escritorios improvisados y una pizarra gastada, pero allí se sentía viva, enseñando de nuevo, conectando, contribuyendo. Cada vez que un alumno pronunciaba una palabra nueva, sentía una especie de renacimiento. Un propósito sin grandiosidad, pero profundamente significativo. No solo había recuperado su casa, había reencontrado su vocación. Mientras tanto, Diana parecía cada vez más distante. Intentó una aproximación forzada durante un almuerzo de domingo, llevando un flan y una sonrisa desconcertada, pero Emma fue directa. Si es para intentar manipular de nuevo, ni entres.
Eleanor observaba todo con la calma de quien ya no necesitaba defenderse. Sabía que las relaciones cambian, que no todo se puede recuperar y que a veces mantener distancia también es una forma de cuidado, para ambos lados. Robert, por otro lado, buscaba una reconciliación más genuina. Comenzó a aparecer más seguido, ofreció ayuda para pequeñas reformas en la casa y, un sábado cualquiera, llevó a Eleanor a almorzar al restaurante que ella y William frecuentaban en sus aniversarios. No pidió un perdón formal, pero escuchaba, con atención, cuando ella hablaba. Y en ese momento, eso era suficiente. La herida no sanaba de un día para otro, pero ya no sangraba como antes. La convivencia con Emma también despertó en Eleanor una curiosidad tecnológica que antes no tenía. Con paciencia y buen humor, la nieta le enseñó a usar mejor el celular, a crear carpetas para fotos, a mandar mensajes de voz e incluso a participar en videollamadas. Al principio, todo parecía confuso, pero con el tiempo, Eleanor empezó a disfrutar del aprendizaje. Un día decidió crear un pequeño grupo en la aplicación de mensajes con algunas excompañeras de escuela y del centro comunitario, titulado Las que no se fueron. Allí compartían recetas, consejos de lectura, desahogos e historias. El grupo creció rápidamente y pronto se convirtió en una especie de red de apoyo entre mujeres que, como ella, habían sido presionadas para salir de escena antes de tiempo. Eleanor se convirtió en una referencia sin nunca colocarse por encima de nadie. Solo compartía su experiencia con honestidad, sin victimizarse, pero también sin ocultar lo que tuvo que enfrentar para estar donde estaba. Con la rutina más llena y el corazón más ligero, Eleanor comenzó a cuidar de sí misma con más cariño. Volvió a usar labial los fines de semana, compró un par de zapatos nuevos para los encuentros en el centro y pidió una cita con la oftalmóloga después de posponerla por casi un año. No buscaba vanidad, sino presencia. Quería sentir que aún formaba parte de su propia vida. La casa también pasó por pequeñas transformaciones. Nuevos cuadros en las paredes, una cortina más clara en la sala y una estantería montada por Emma con los libros que Eleanor siempre había querido volver a leer. La sensación de pertenencia era tan fuerte que, en ciertos momentos, se encontraba sonriendo sola mientras barría el patio o preparaba el arroz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora sabía que podía contar consigo misma. Y eso, para alguien que casi fue silenciada, era una forma poderosa de reinicio. A principios del verano, Eleanor recibió una invitación inesperada del centro comunitario: organizar una exposición con fotografías tomadas por los propios participantes. Inicialmente resistió, argumentando que no entendía nada de exposiciones o eventos. Pero Emma la animó con sencillez. Abuela, no se trata de perfección. Se trata de mostrar el mundo con tu mirada. Decidida, Eleanor aceptó el desafío. Durante semanas reunió fotos tomadas por los miembros del grupo, montó murales improvisados en el salón principal y organizó pequeños textos explicando el contexto de cada imagen. No era algo grandioso, pero se hizo con esmero y honestidad. El día de la inauguración, se sorprendió al encontrar el salón lleno de personas interesadas, incluyendo a Clara y Sandra. Entre saludos y comentarios sobre las fotografías, se dio cuenta de que había creado algo mucho más allá de una exposición. Había abierto un espacio para que personas comunes mostraran sus historias, sus visiones del mundo, sus pequeñas victorias cotidianas. Y ese día, Eleanor entendió que nunca es tarde para convertirse en protagonista de su propia narrativa. A partir de esa experiencia, Eleanor comenzó a mirar sus propias fotos con más cariño. Decidió seleccionar algunas antiguas y montar pequeños álbumes temáticos. Había uno para la infancia de sus hijos, otro para los viajes que hizo con William, y uno especialmente dedicado a los momentos más recientes,
con Emma y las amigas del centro comunitario. Al revisar cada imagen, sentía como si estuviera redescubriendo quién había sido y, sobre todo, quién estaba convirtiéndose ahora. Una noche, sentada en el sofá junto a Emma, le mostró una foto de ella cuando era bebé, en brazos del abuelo. Emma sonrió emocionada. «¿Tienes tantas historias, abuela? ¿No te cansas de recordarlas?» Eleanor respondió sin titubear. «Solo me canso cuando alguien intenta olvidarlas por mí». Eso no era una queja, era un hecho. Ella había aprendido, a lo largo de esos meses, que cuidar de su propia historia era un acto continuo de resistencia y afecto por sí misma. Con el paso de los meses, la casa dejó de ser solo un espacio físico para convertirse también en un símbolo de permanencia. Cada rincón parecía haber sido reafirmado, como si la propia presencia de Eleanor allí fuera una respuesta silenciosa a todo lo que intentaron quitarle. La cocina, antes marcada por silencios y recuerdos de William, ahora era escenario de nuevas conversaciones con Emma, de recetas inventadas juntas y cenas simples pero llenas de significado. El cuarto, antes tan cargado de ausencias, fue reorganizado con nuevas almohadas, una manta bordada por Clara y una pequeña foto con la frase escrita a mano por Emma. «Eres nuestra raíz». Eleanor no buscaba sustituciones. Sabía que William siempre estaría allí en memoria, pero empezó a convivir con el luto de una manera diferente. Ahora, el dolor no paralizaba. Coexistía con la gratitud, con los buenos recuerdos, con el afecto presente. Una mañana, mientras organizaba papeles antiguos en su escritorio, encontró una carta que ella misma había escrito hace años y nunca entregó. Estaba destinada a Robert, escrita en un momento de dolor, justo después de la primera vez que él y Diana sugirieron que ella se fuera a vivir a otro lugar más adecuado. La carta era dura, llena de decepción y frases que hoy no escribiría. Eleanor la leyó con calma y al final no lloró, solo la dobló nuevamente y la metió de nuevo en el sobre. En ese momento entendió que ciertos dolores no necesitan ser expresados en voz alta para ser superados, y que perdonar no era lo mismo que olvidar, era recordar sin dejar que eso definiera quién era. Cuando Emma llegó de la universidad, encontró a su abuela escuchando música antigua y escribiendo en su cuaderno de notas. «¿Vas a escribir un libro?», bromeó. Eleanor sonrió. «Tal vez, o tal vez solo sea para recordarme a mí misma no callarme nunca más». La semana siguiente, el centro comunitario invitó a Eleanor a participar en un círculo de conversación con jóvenes universitarios del área de trabajo social. Querían escuchar historias reales sobre envejecimiento, autonomía y resistencia. Ella dudó, como siempre hacía ante algo nuevo, pero terminó aceptando. El día del encuentro, se puso su blusa favorita de lino, se ató el cabello con el pasador dorado que William le había dado en su cumpleaños número 50 y salió acompañada de Emma. Sentada en un círculo con unos 20 jóvenes atentos, comenzó a hablar sin guión. No contó todo, pero compartió lo esencial. Lo que es envejecer con lucidez, lo que es ser subestimada por seguir viva, lo que es escuchar a tu familia decidiendo por ti como si fueras un problema a resolver. Algunos estudiantes tomaban notas, otros solo escuchaban, con los ojos humedecidos. Al final, una joven se acercó y dijo: «Me hiciste recordar a mi abuela. Creo que nunca le pregunté cómo se sentía realmente». Eleanor agradeció en silencio, emocionada. Entendió que contar su historia no era solo un desahogo, también era una semilla. Emma empezó a grabar pequeños videos de su abuela cocinando, contando anécdotas de la infancia o simplemente hablando sobre la vida. Los publicaba en las redes sociales con subtítulos cariñosos, y en poco tiempo los videos comenzaron a ganar visibilidad. Las personas comentaban, compartían, decían que recordaban a sus propias abuelas,
o que se emocionaban con la forma tranquila en que Eleanor hablaba sobre resistencia, rutina y elecciones. Al principio, Eleanor se divirtió. «No sé por qué tanta gente quiere verme pelando papas», dijo riendo, pero pronto entendió. Había una necesidad colectiva de voces como la suya, voces que no gritaban, sino que permanecían. Voces que decían con serenidad y firmeza que ser vieja no era el fin de la historia, era solo un nuevo capítulo, y tal vez el más necesario de todos. El éxito de los videos hizo que algunos periódicos locales se interesaran en la historia de Eleanor. Un reportero joven, educado y curioso concertó una entrevista para un especial sobre envejecimientos activos. Pasó toda una tarde en la casa, tomando imágenes del balcón, del cuarto con las fotos, de la estantería montada por Emma y, sobre todo, de Eleanor sentada a la mesa, contando su trayectoria con una mezcla de lucidez y dulzura. Cuando el artículo salió al aire, muchas vecinas llamaron a su puerta en los días siguientes, trayendo pasteles, tarjetas y relatos. «Viví algo parecido», dijo una señora de 84 años, «pero nunca tuve el valor de decir no». Eleanor la abrazó con firmeza. Más que admirada, ahora era escuchada. Y eso, para alguien que casi perdió su voz dentro de su propia casa, significaba todo. El reconocimiento público no infló su ego, solo reforzó la certeza de que resistir había valido la pena. Robert, viendo la repercusión del artículo, llamó a su madre al día siguiente, no para hablar de la reportaje, sino para contarle que había comenzado terapia. Fue directo, sin rodeos. «Me di cuenta de que pasé mucho tiempo repitiendo los patrones de la familia de Diana, que te dejé sola cuando más lo necesitabas». Eleanor no esperaba eso. Por un momento, no sabía qué responder. «Me alegra que hayas buscado ayuda», dijo finalmente con voz tranquila. «Eso demuestra que todavía quieres aprender a ser mejor, y creo que eso ya es mucho». Fue una conversación breve, pero cargada de significado. No borraba el pasado, pero sembraba algo nuevo. Eleanor sabía que el perdón no se exige ni se forza. Sucede cuando cada uno asume su parte. Y por primera vez sintió que Robert realmente estaba dispuesto a mirarse por dentro. Con el fin del semestre acercándose, Emma fue invitada a hacer un intercambio de corta duración en España. Al contarle la noticia a su abuela, su entusiasmo era visible, pero también había una duda en sus ojos. «Solo iré si tú estás bien aquí, abuela. No quiero ir y quedarme preocupada por nada». Eleanor, ahora más segura que nunca, apretó las manos de su nieta con firmeza. «Vas a ir, sí, y vas a vivir todo lo que tengas que vivir. Yo ya viví mi parte y aún me queda mucho por delante, pero ahora es tu turno». Emma sonrió emocionada. Sabía que esas palabras venían de alguien que, meses antes, había sido tratada como una carga. Ahora, allí estaba ella, siendo fuente de fuerza, apoyo y autonomía. Decidir quedarse sola por algunas semanas no la asustaba. Por el contrario, Eleanor sabía que eso también formaba parte de su viaje. Ya no se trataba de probar que podía, simplemente se trataba de seguir viviendo según sus propios términos. En los días siguientes a la partida de Emma, la casa se quedó un poco más silenciosa, pero ya no había vacío. Eleanor llenaba el tiempo con las actividades del centro, con los videos que ahora grababa sola, y con los encuentros semanales con Sandra y Clara. A veces escribía cartas a Emma a la antigua usanza, aunque también intercambiaban mensajes todos los días. Una de esas cartas decía: «Ya no tengo miedo de quedarme sola, porque ahora sé que la soledad no es ausencia de gente, es ausencia de escucha, y aquí yo me escucho». Cierta noche antes de dormir, Eleanor caminó por la casa con calma, tocó los objetos con cariño, apagó las luces una a una y antes de acostarse miró el marco con la foto de William sobre la cómoda. «Creo que te habrías sentido orgulloso de mí», susurró,
y se durmió con el corazón en paz. A principios de otoño, Eleanor fue invitada a participar en una rueda de lectura organizada por jóvenes escritores del barrio. No era oradora ni homenajeada, era lectora. Eligió llevar un extracto de un libro antiguo de Simone de Beauvoir que había encontrado en su biblioteca personal, y lo leyó con voz clara, pero sin pretensiones. Al final de la lectura fue aplaudida, y uno de los participantes se acercó diciendo: «Tienes una presencia que llena la sala, tu discurso tiene peso». Eleanor agradeció con una sonrisa contenida, aún sorprendida por el impacto que su simplicidad causaba. Ya no se veía como una mujer luchando para permanecer. Ahora era alguien que ocupaba espacio sin pedir permiso, porque entendía que su trayectoria tenía valor, y que envejecer también era una forma legítima de seguir contribuyendo al mundo. Ya no necesitaba protegerse. Ahora elegía cuándo y cómo exponerse. Más tarde, al caminar hacia casa con el abrigo ligeramente abierto y el cabello atado de cualquier manera, sintió el viento frío en su rostro y pensó en lo diferente que todo eso era de lo que había imaginado cuando escuchó la conversación de Diana en el velorio. Ese día, lo que sintió fue miedo, un miedo casi infantil de perderlo todo: la casa, la dignidad, el nombre en sus propias cuentas, el derecho de decidir dónde y cómo dormir. Y ahora, allí estaba ella, cruzando las mismas calles con pasos seguros, llevando bolsas con libros prestados y una barra de chocolate que compró para comer después de la cena. Ya no había desesperación en sus gestos, había presencia, y eso era lo que más importaba. El tiempo había pasado, sí, pero ella también había pasado por dentro del tiempo con coraje, y eso nadie más podía quitárselo. Algunos meses después, Emma regresó del intercambio con los ojos llenos de historias. Trajo regalos simples, un libro de poesías españolas, una bufanda tejida por una amiga que conoció allí y una carta escrita a mano que decía: «La mujer más valiente que conozco vive en esta casa». Eleanor la leyó con calma, sentada en la poltrona de la sala. No lloró. Sonreía con una serenidad que solo quien ya ha enfrentado el desprecio y aún así eligió el afecto puede comprender. Al ver a su nieta adulta, más segura y llena de planes, tuvo la certeza de que su decisión de quedarse no había sido un acto de terquedad, sino de amor. Amor propio, sí, pero también amor por la continuidad, por la idea de que quedarse, resistir y echar raíces podía ser, sí, revolucionario, incluso en silencio, incluso a los 71 años. Emma volvió a vivir con la abuela, pero ahora con nuevos planes. Comenzaría a trabajar como asistente en un proyecto social y tomaría las últimas asignaturas de la universidad por la noche. Eleanor ofreció la casa, el tiempo y el cuidado, pero también los límites. Siempre serás bienvenida aquí, pero quiero que tengas tu vida. No seré ancla ni excusa para que nadie deje de vivir. Emma entendió y respetó. Encontraron un nuevo equilibrio, donde el afecto no se basaba en la dependencia, sino en la colaboración. Los sábados hacían las compras juntas. Los domingos cocinaban. Durante la semana, cada una seguía su propio ritmo, y en esa casa que casi fue arrancada a la fuerza, ahora florecía una convivencia madura, libre y elegida. Eleanor nunca más necesitó defenderse con documentos o informes. Su derecho a existir plenamente en ese espacio ya estaba establecido. No por fuerza jurídica, sino por presencia continua. Había logrado el tipo de victoria que no aparece en los titulares, pero cambia destinos. Una mañana de viernes, Eleanor recibió la visita de una joven trabajadora social recién graduada, enviada por el Centro Comunitario para una investigación sobre envejecimiento activo. La joven se sentó con un cuaderno en el regazo llena de preguntas teóricas. Eleanor respondió con paciencia, pero fue más allá de las estadísticas. Contó sobre el velorio,
sobre el plan de la nuera, sobre el silencio del hijo y sobre la carta de William que se convirtió en escudo. Pero también habló del reencuentro con la vecina Clara, de los videos con Emma, del grupo Las que no se fueron, de las noches tranquilas y de las mañanas con café filtrado al momento. Al final, la joven, visiblemente conmovida, le preguntó qué les diría a otras mujeres en la misma situación. Eleanor no pensó mucho. Dígales que no necesitan esperar a que alguien las salve, que sí, da miedo, pero que no hay una edad adecuada para decir no voy a salir de mi casa solo porque alguien piensa que estorbo. Dígales que quedarse también es un verbo de acción. En los días siguientes, Eleanor retomó un proyecto antiguo: digitalizar cartas y notas guardadas a lo largo de su vida. Seleccionaba con cuidado, revisaba nombres, fechas y hacía pequeños comentarios en post-its para que Emma entendiera los contextos en el futuro. Era una forma de organizar la memoria, pero también de dejar un rastro consciente de lo que había vivido. En una de esas tardes encontró una carta de William, escrita cuando cumplió 60 años. Siempre has sido más fuerte de lo que piensas, él. Y si alguna vez intentan doblegarte, es porque no saben que eres de raíces. La leyó en voz alta, emocionada, y la guardó junto a los documentos más importantes. No por miedo a nuevas amenazas, sino por gratitud, porque ahora sabía que la fuerza que buscaba fuera siempre estuvo ahí, en la forma en que amaba, resistía y permanecía. Al final de ese año, el grupo del centro comunitario organizó un encuentro especial para celebrar los logros individuales de los participantes. Lo llamaron Noches de Permanencia, un título simbólico, elegido después de que una de las integrantes mencionara la historia de Eleanor. Durante el evento, cada persona subía al escenario y compartía algo que había logrado mantener, recuperar o conquistar. Cuando llegó su turno, Eleanor caminó hacia el micrófono con pasos firmes, sin papel en las manos. Habló poco, como siempre, pero con precisión. Este año yo me quedé. Me quedé en mi casa. Me quedé en mi nombre. Me quedé en mí. Y eso fue todo. La audiencia aplaudió de pie, no por lástima, sino por reconocimiento. Allí nadie veía a una señora mayor que necesitaba cuidados. Veían a una mujer que había enfrentado, resistido y vencido, no con escándalos o peleas, sino con claridad, dignidad y permanencia. De regreso a casa, Eleanor y Emma caminaron lado a lado, en silencio durante algunas cuadras. La noche estaba fresca, el cielo despejado. Al llegar al porche, se sentaron en las sillas de mimbre y se quedaron allí un rato, observando los postes iluminados y escuchando los sonidos de la vecindad que poco a poco se iban apagando. «Sabes que todo lo que pasó también cambió mi vida, ¿verdad?», dijo Emma mirando a su abuela. Eleanor solo asintió. Sabía. La fuerza de una mujer que elige quedarse, que no se deja mover por la presión del miedo o la conveniencia, resuena. No solo en quien vive la elección, sino en quien observa, en quien hereda esa historia. Ella no necesitaba dejar un legado escrito en piedra. Lo que dejaba era más sutil. Saber que su nieta crecería sabiendo que nadie tiene el derecho de decidir el destino de otra persona en silencio. Y que, sí decir, no voy a salir, puede ser el comienzo de una nueva vida. Algunos días después, Eleanor recibió una carta simple, con caligrafía familiar. Era de Robert. No había grandes discursos, ni pedidos formales de perdón. Solo palabras directas, honestas, con la humildad de quien había aprendido algo esencial. Mamá, quisiera haber sido más valiente. Quisiera haberte escuchado mejor, no solo ahora, sino antes. Gracias por no haber cedido, gracias por haberte quedado. Eleanor leyó la carta en la cocina, con la tetera pitando al fondo. La dobló con cuidado y la guardó junto a las otras, pero esa tenía un peso diferente. Era el reconocimiento silencioso de que su resistencia no solo preservó su propia dignidad, sino que también devolvió humanidad a su hijo.
A veces los hijos aprenden con lo que los padres dicen, otras veces con lo que se niegan a aceptar, y Eleanor sabía que Robert aún tendría mucho que revisar dentro de sí. Pero por primera vez no se sentía sola en ese proceso. Esa misma tarde, Emma llegó con una idea: escribir un libro juntas. Un relato simple, mezclando las historias de la abuela con observaciones de ella como nieta, estudiante y mujer en formación. No tiene que ser publicado, puede ser solo nuestro, o puede convertirse en algo más grande, pero creo que hay demasiado aquí dentro para dejarlo solo entre nosotras. Eleanor se rió, sorprendida con la propuesta. Nunca pensé en escribir un libro, pero creo que sí tenemos algo que contar. Comenzaron allí mismo, en la mesa del porche, anotando recuerdos, frases que marcaron conversaciones, episodios vividos e ignorados por tanto tiempo. Eleanor se dio cuenta una vez más de que continuar era eso, no un gran logro aislado, sino una serie de pequeños actos de permanencia y coraje. Si antes escribir era un desahogo solitario, ahora era una construcción conjunta. Una forma de garantizar que esa historia, marcada por el intento de borrarla, sobreviviera con fuerza y fuera contada de la manera correcta. Meses después, con el libro ya en una etapa avanzada, Eleanor recibió una invitación para participar en un seminario sobre envejecimiento y autonomía, organizado por una universidad pública. Emma la acompañó hasta el auditorio, donde otras mujeres contaban sus experiencias, no todas con finales tranquilos, pero todas con dignidad. Cuando llegó su turno de hablar, Eleanor subió al escenario sin discurso preparado, miró a la audiencia y dijo con calma: «No vine aquí para contar una historia feliz, vine a contar una historia real. Fui amenazada de perder mi casa, y me quedé. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto, y no por heroísmo, sino porque si me hubiera ido, me habría llevado conmigo la certeza de que mi tiempo había acabado, y sabía que no era así». Los aplausos llegaron después, pero lo que más marcó fue el silencio que precedió. Ese momento en el que cada persona allí entendió que resistir, a veces, es solo negarse a ser empujado. De regreso a casa, ya de noche, Eleanor y Emma pasaron por la panadería de la esquina para comprar pan fresco. Se rieron de un recuerdo antiguo, comentaron ideas para el último capítulo del libro y siguieron hacia el porche, donde la luz amarilla de la sala ya estaba encendida. La misma casa, las mismas paredes, el mismo jardín. Pero todo diferente. Eleanor colgó el abrigo con calma, se sentó en la poltrona y tomó el cuaderno donde venía escribiendo borradores para el epílogo. Escribió solo una frase: «No me quitaron la casa». Pero lo más importante, no me quitaron la voz. Cerró el cuaderno, tomó un sorbo de té y sonrió. Ya no había miedo ni rencor, había permanencia, y dentro de ella una certeza que nadie más podía tocar, que nunca es tarde para decir basta y empezar, finalmente, a vivir a su manera.